Ajá, sí. No puedo compartir todavía. Me tenés que Presentala, nombrar. Fabi. Sí, sí, lo estoy haciendo. Ahí Ahora tiene que sí me aparecer. dice que soy el host. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Eh, Ustedes no ven todavía la pantalla completa, ¿no? No. Se ve Sí, sí, el neta PowerPoint, no. el programa, la aplicación. Habría que agrandar la pantalla. Sí, Eso. ponerlo en Ponerlo modo presentación. ¿No lo ven eh, todavía? en modo presentación, exactamente. Ahí va. Ahora sí, ahí se ve, ahí se ve. Ahora viene todo junto. Bueno, yo le puse este nombre porque, qué sé yo, no sabía bien cómo venía el curso y entonces yo no sabía si habían hablado ya de control de calidad o no, entonces quería compartir con ustedes por qué yo creo que es necesario el control de calidad. Y a ver, espere que encuentro ahí está. Entonces, esta diapo me la hizo una becaria que tiene un programita muy lindo, y entonces como primera diapositiva dijimos, bueno, existe un gran interés en estos aceites a base de cannabis, pero son productos no estandarizados, sin control de calidad, y tienen una venta y circulación ilegal, lo cual no es por la ilegalidad, sino que es por la posibilidad de fraudes que hay en base a esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros conocemos del cannabis? Porque esta fue, digamos, quiero decirles que comenzar nosotros a trabajar en el análisis de cannabis es algo que surge a raíz de una situación que se presenta desde abajo hacia arriba, es empujada desde abajo hacia arriba, es decir, comienzan la necesidad por parte de los pacientes a utilizar este tipo de productos y en algún momento alguien los empieza a ayudar a producirlos, porque no todo el mundo quiso el autocultivo. Entonces, de ahí es que comienzan a circular un montón de aceites de calidades diferentes. Pero ¿qué sabíamos nosotros? Entonces nos empezamos a investigar qué sabíamos acerca del cannabis. Bueno, sabíamos que tenía fitocannabinoides, que tiene terpenos, que también tiene algunos alcaloides y que también están reportados algunos flavonoides, como por ejemplo la canaflavina, que es un tipo de flavonoide que solamente se da en el cannabis. Y los fitocannabinoides también, solamente se dan en el cannabis. Pero ¿dónde se producen? Bueno, se producen en estructuras muy especializadas, que hay en todas las plantas, hay una serie de estructuras especializadas formadas por células que tienen la función de fabricar algo. En este caso, lo que fabrican son las resinas. Esta resina que está en el cannabis se forman estas estructuras especializadas, que son estas células amarillas, que están en los pelos glandulares y se producen y se almacenan en el mismo lugar. ¿Por qué nosotros usamos las flores femeninas o las inflorescencias femeninas? Bueno, porque es la parte de la planta donde más cantidad de estos pelos glandulares o tricomas glandulares hay. Pero solamente están en las inflorescencias, no, también están en otras partes de la planta. Así que la resina es producida no solamente en esas flores, sino también en las hojas, donde hay muy pocos pelitos, en los tallos hay menos todavía y mucho menos en las raíces. Pero esa es la razón de que la parte usada siempre se dice, en la farmacognosia, se dice que la parte usada es aquella donde más se concentran los principios activos de interés. ¿Y en las semillas? ¿Qué hay en las semillas? No, en las semillas solamente tenemos ácidos grasos que forman parte de lo que nosotros llamamos los lípidos. Son metabolitos primarios y son sustancias de reserva. Por eso están en las semillas.
Este aceite se puede obtener por expresión mecánica, como se obtiene el aceite digamos, de maíz, el aceite de girasol, se obtiene siempre por expresión. Este aceite es muy rico en ácidos grasos esenciales, así que es altamente nutritivo, pero no tiene fitocannabinoides. Más allá de que hay algunos trabajos que dicen que sí, estos han sido contaminados con otras partes de la planta o los envases han sido contaminados y por ende piensan que tienen fitocannabinoides, pero no puede tener fitocannabinoides. ¿Por qué? Porque los productos en las plantas se producen a través del metabolismo. Y el metabolismo se descubrieron, están estudiados las rutas metabólicas para los fitocannabinoides, y ellos se generan a partir de la ruta de los ácidos grasos, por ejemplo. Los terpenos se producen a través de otra ruta que se llama la ruta del piruvato y del acetilcoenzima A, y los alcaloides y flavonoides por la ruta de la fenilalanina. La ruta de los ácidos grasos no se encuentra en la semilla disponible, es decir, que hay dos maneras en las cuales se chequeó de que es imposible que hayan fitocannabinoides en las semillas. En esa ruta biosintética se produce el ácido, se llega hasta el ácido cannabigerólico, y a partir de ahí, con dos enzimas diferentes, se produce el ácido cannabidiólico y el ácido tetrahidrocannabinólico, que es así como están en la planta, en forma ácida, pero que posteriormente pueden sufrir ciertas degradaciones, y les paso al otro, que ahora vuelvo a esta, diferentes degradaciones por las cuales pierden el grupo ácido, y eso es por efecto del calor. Por efecto del calor, este grupo ácido se pierde, el que vemos aquí, y se obtiene la forma neutra. Se pensaba siempre que la forma neutra no tenía actividad, sin embargo, hoy sabemos que sí, que tiene actividad también. Y también hay otro proceso que es a partir del THC, se degrada por oxidación y se forma el CBN. El CBN no es un compuesto natural, como está en la planta, sino que es un artefacto, se produce a posteriori de que la planta es sometida a situaciones de calor o de oxidación por luz o con el paso del tiempo. Básicamente es un marcador que nos indica el envejecimiento. Es así entonces que vimos que se pueden producir un montón de cannabinoides que están en su forma ácida, pero que respectivamente, si se decarboxilan, tienen sus formas neutras. Y también están otros que pueden, por incidencia de luz especialmente, producirse lo que se llaman las varinas, que fíjense que normalmente aquí tenemos un resto de 5 átomos de carbono, y que las varinas tienen 3. Y también se forman en la planta en sus formas ácidas, y por el mismo efecto del calor se decarboxilan. Pero los más importantes son el cannabigerol, el THC y el cannabidiol, CBD. Bueno, pero para nosotros utilizarlos debemos de extraerlos. Y es así que lo que extraemos de la planta y lo que nos importa extraer en realidad es la resina. Pero muchos dicen, ¿la resina es un extracto? Sí, la resina es un extracto. Eso es lo que se obtiene cuando ustedes hacen una maceración con alcohol o una tintura o lo que sea. Lo que se obtiene es la resina y los compuestos que están presentes en la resina. ¿Y qué compuestos están presentes en la resina? Bueno, si solamente trabajamos con los pelitos y con las cabezuelas de los pelitos, lo que vamos a obtener en la resina son los cannabinoides y los terpenos. ¿Por qué? Porque en esa se forman los dos compuestos físicamente en el mismo lugar de la planta, que son en esos pelos glandulares, en esas cabezuelas. Solamente van a encontrar flavonoides si hay algunas hojitas, pero en las cabezuelas no se forman los flavonoides.
Vamos a ver acá. ¿Cómo se prepara el aceite? Bueno, una vez que obtienen la resina, yo no se los voy a decir, pero siempre lo digo igual, una vez que obtienen la resina, esa resina libre de solventes se toma o se reconstituye en un aceite donde se puede formular, se puede graduar la cantidad y obviamente la concentración. Los aceites que se utilizan muchas veces son el de oliva, el de coco, y el que yo veo que se utiliza mucho actualmente es el de almendras. Y el aceite de cannabis mismo, que es el de las semillas. Pero acá en la Argentina no se está produciendo ese aceite. La planta de cannabis, si nosotros la miramos desde un punto de vista farmacognóstico, esta planta tiene una variabilidad genética. Esa variabilidad genética se traduce en una variabilidad química, que está dada por esos metabolitos secundarios. Acá vemos, por ejemplo, algunos como los cannabinoides, y las otras moléculas son terpenos. En el caso del cariofileno es un sesquiterpeno, y en el caso, por ejemplo, del limoneno, y a ver qué veo acá, porque no lo, bueno, el limoneno, el linalol, son todos monoterpenos. La diferencia está que el monoterpeno son todos de carbono 10 y los sesquiterpenos son de carbono 15. ¿Qué pasa con esta planta? Esta planta crece en un suelo y en un ambiente, e interacciona también con los medios, digamos, con el suelo, con el régimen de agua, con la luminosidad, con los momentos de oscuridad y luz, con las temperaturas, y todo eso va también a influenciar a digamos, a la fitoquímica de la planta. No va a cambiar la genética de la planta. Es decir, que si nosotros tenemos una planta que produce alto THC, bajo CBD, o produce CBD THC 1,1, o produce mucho CBD y no THC, eso va a depender de la genética. Y esa variabilidad va a depender también de si uno hace cruzas y si tiene híbridos o si tiene otras variedades, pero en una misma planta no va a cambiar su metabolismo. Es decir, no es que si produce mucho CBD va a producir ahora THC o viceversa, no. Lo que hace la influencia de los factores de luz, de suelo, que se llaman factores abióticos, y los bióticos, bueno, esos factores pueden incidir en el rendimiento en esencia, o en la cantidad que haya, obviamente, de cada uno de estos compuestos en la planta, pero no va a producir cambios en lo que es el metabolismo. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo se empezaron a encontrar reportes de que estos aceites producían intoxicaciones por metales pesados o por contaminación microbiana, y entonces empezaron con los estudios y se observó de que, bueno, la planta tiene muchas características, y justamente por esas características de que es una planta fitorremediadora, toma metales del suelo, si los hubiere, y los hace como propios, se autocontamina. Entonces, era importante empezar a ver cómo eran esos suelos, y también cómo era el tema de la contaminación microbiana, ya que era susceptible, además de que sufriera, ¿cómo se llama?, contaminación con hongos del género Aspergillus, que fabrican las famosas micotoxinas, que son sumamente cancerígenas. Entonces, también había que ver si tenía o no micotoxinas. Y además, encontrábamos muchos tipos de aceites, muchos de los cuales tenían una concentración apropiada y buena de cannabis, como por ejemplo podemos ver estos que son más oscuros. Todos estos
aceites que encontramos en la cromatografía de la derecha fueron hechos con las mismas condiciones. Así que fíjense que uno, como este, no sé si lo logran ver, que yo estoy marcando con la flecha, tenía una concentración aceptable, mientras que este, que vale 3.500 pesos, no tenía nada. Y lo mismo este. Entonces, estaban en cantidades subterapéuticas. Aquel que médico o profesional que administrara estos aceites nunca iba a encontrar una buena respuesta porque las cantidades de los cannabinoides estaban en concentraciones subterapéuticas. Pero este problema no solamente se dio en la Argentina, también se dio en otros países del mundo. Por ejemplo, es un trabajo de Hazekamp, que es bastante conocido, es un investigador holandés, y reportaba lo mismo, el mismo problema para Holanda. Es decir, que este problema ha sido mundial, ha sido y aún lo es. Entonces, era importante encarar el tema del control de calidad. El control de calidad iba a trabajar sobre la planta en la identificación, asegurando de que era esa planta y no algún adulterante. Yo les comento que en cannabis no hay adulterantes. Comprueban además el estado de conservación, si la planta está atacada por hongos, si digamos, por insectos o por lo que fuere, y que pueda llegar a tener porque sí, por insectos puede producir un estrés en la planta y cambiar su composición química, digamos, en respuesta a ese estrés. Se cuantifican los principios activos y se detectan la presencia o no de contaminantes. Y existen muchas técnicas analíticas para poder llevar a cabo esto. Para poder determinar el contenido microbiológico, bueno, es bastante sencillo y en un laboratorio con los elementos y con gente especializada lo pueden hacer. La detección de solventes residuales y de pesticidas se puede hacer por cromatografía de gases, y la de metales pesados por espectroscopía de absorción atómica. Pero tenés que tener un laboratorio que tenga todas esa infraestructura. Para el caso, digamos, de determinar la cuantificación o cuál es el perfil de sustancias, también tenemos distintas técnicas cromatográficas y cada uno nos va a dar una información distinta. La de arriba es la TLC, que es la cromatografía planar, la HPLC, que es la cromatografía de alta eficiencia, que es líquida, y GC, que es la cromatografía en fase gaseosa, que también es muy precisa. Estos son algunos cromatogramas que hicimos nosotros en nuestro laboratorio. Utilizamos una metodología que estaba explicada en un libro y probamos a su vez otras metodologías, pero nos quedamos con esta porque era la que mejor reflejaba los colores. Estos colores que nos decían que el de arriba, que tiene un color más marrón naranja, era CBD. Este color que es así más púrpura es THC. Este color que es violeta, obispo, es CBN. Y después vienen toda una serie de compuestos CBG, CBC, hay un montón, es decir que en la parte, digamos, de la mitad para arriba estaban las formas neutras y de la mitad para abajo estaban los ácidos. Entonces, de esta manera pudimos analizar en las mismas condiciones una cantidad de aceites importantes y ya podíamos saber a priori cuáles estaban bastante concentradas y cuáles no. Entonces, eso también nos permitió ver aquel que no tenía nada. Bueno, esto lo revelábamos con un reactivo revelador, porque la placa es blanca. Cuando la sacamos de la cuba, que les muestro en la cromatografía anterior, se coloca la placa dentro de una cuba, que puede ser un vasito, con los solventes. Esto asciende por capilaridad, después se saca y se seca. El tema es que hay que usar solventes que son en general tóxicos, hexano, de etiléter y demás, así que no, necesitas un laboratorio. Yo en las vacaciones, en la época de cuarentena me traje cosas a mi casa e intenté hacerlo afuera,
porque yo no tengo campana, afuera en el patio. Sin embargo, no obtuve nunca la reproducibilidad que tenía en el laboratorio porque la temperatura no era la adecuada, el aire no era el adecuado, había demasiada luz, es decir, no se puede igualmente, no es fácil reproducir el ambiente de un laboratorio. Bueno, entonces estos son algunos perfiles diferentes. Fíjense, este que es así naranjito es CBG, el CBG es siempre naranja. Es decir, nosotros podemos hacer la placa y vemos ya cuál es el perfil de cannabinoides que tiene. Pero nos dice qué cannabinoides tiene, no nos dice cuánto tiene. Para eso nosotros necesitamos un método instrumental. Para eso en la cromatografía líquida de alta eficacia, HPLC, bueno, es un aparato que tiene una bomba que pasa por un inyector, pasa por la columna donde se para, de ahí va un detector, todo se maneja hoy con la computadora. Pero necesitamos tener testigos, porque nosotros inyectamos y obtenemos un cromatograma como el que vemos acá, y cada área debajo de la curva nos da a nosotros cuál es la presencia de ese compuesto en la mezcla. Pero para poder decirle al aparato, mira, esta cantidad de área equivale a tantos miligramos por mililitro, primero tenemos que calibrar el equipo con un estándar. Lo mismo, y entonces, como resultado de esto, obtenemos el valor expresado en miligramos por mililitro o miligramos por ciento, ¿ok? A veces ustedes van a ven que algún frasco dice 30% de CBD. ¿Eso qué quiere decir? Que en 100 mililitros de esa sustancia, de ese preparado, hay 30 miligramos de CBD. ¿Se entiende? Es decir, 30% quiere decir que en 100 mililitros hay 30 miligramos de CBD. En la cromatografía de gases, por ejemplo, podemos llegar con mucha mejor precisión que el HPLC a determinar la presencia de los distintos cannabinoides. Si esto lo acoplamos, en el caso del GC, esto también es una columna que está dentro de un horno, y en vez de tener líquido y una bomba, tenemos gas que circula a través de esa columna, donde se produce la separación. De ahí va un detector y de ahí se grafica. Ahora, en el caso de que el detector sea un detector de masas, podemos encontrar otro dato, que es el espectro de masas de esa sustancia, que nos permite identificarla fehacientemente. Entonces, el GC masa nos da mucho más información. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados, en este caso, si nosotros no derivatizamos, obtenemos los totales. No obtenemos los ácidos y los neutros, no, obtenemos totales. ¿Por qué? Porque estas muestras, cuando nosotros inyectamos, este inyector tiene que hacer, está calentado a una temperatura muy alta de 300 grados, volatiliza la muestra para que entre a la columna. Y entonces en ese calentamiento se produce la decarboxilación. Entonces, si nosotros queremos llegar a ver, como en este cromatograma, fíjense que acá está el CBD ácido y acá está el CBD neutro, el THC ácido, el CBG ácido. Si nosotros queremos ver las formas neutras y ácidas, primero tenemos que derivatizar. ¿Qué quiere decir derivatizar? Bueno, es una reacción con un compuesto que lo que hace es justamente tapar estos oxidrilos que están acá para protegerlos del calor, y lo convierte en un derivado termoestable. Entonces, cuando inyectamos, no se va a decarboxilar. Y de esta manera vamos a obtener el resultado en miligramos por mililitro de cada uno. También podemos, por esta misma tecnología, podemos llegar a ver los terpenos. Los terpenos son compuestos volátiles que están presentes en las plantas aromáticas, así que el cannabis además es una planta medicinal y aromática,
Y hay un montón siempre de terpenos. En un aceite esencial pueden llegar a haber 250 compuestos en distintas proporciones. Pero nosotros, si queremos ver tanto en el aceite como en la resina qué terpenos hay, bueno, utilizamos también esta tecnología analítica, pero con otras condiciones cromatográficas. Y también obtenemos los valores porcentuales de presencia. Entonces acá tenemos las 3 metodologías analíticas que podemos usar con cannabis para ver el perfil de cannabinoides y terpenos. Pero cada una, como les dije, nos da un abordaje distinto. En el caso de la TLC, que es la cromatografía en placa, solamente nos da una información cualitativa, no cuantifica. En el caso del HPLC, sí cuantifica, y así como están, ácidos y neutros. Y el valor nos lo da en miligramos por mililitro o miligramos por ciento. Y en el caso del GC, también cuantifica y también nos da la información en miligramos por mililitro o miligramos por ciento. Entonces, para terminar, el hecho de que exista una gran demanda de producción de estos derivados canábicos en la actualidad hace que se encuentren ofertas de productos muy variados en calidad, sin ofender a nadie, porque lo que nosotros tenemos que hacer desde cada uno de los lugares donde estamos, desde si producimos, tenemos que ver que estos estafadores no existan. Y desde el lado analítico tenemos que ayudar a detectarlos. Es necesario generar normas de calidad medicinal para que finalmente los pacientes puedan acceder a un producto con calidad medicinal. Ustedes bien saben que muchos pacientes están afectados por la incertidumbre de no saber qué es lo que se les daba a sus hijos. Y me parece que hoy cada vez sabemos más, pero muchas personas intuyen cuál es la genética de la planta que tienen, pero no tienen seguridad. La seguridad lo da el análisis. El que sea expendido en un futuro en canales de distribución de medicamentos como una farmacia es una forma que se podría tener para asegurar la identidad y calidad del producto para los pacientes que lo necesitan. Y sería bueno que todos discutamos estas cuestiones y lleguemos a encontrar el mejor camino posible. Entonces, a mí me parece que, como les ofrecí antes, hacer un conversatorio siempre es muy desmitificador y vamos a poder poner blanco sobre negro en muchas cuestiones. Bueno, eso no sé si lo dije en media horita o no, o me pasé, Javier. No, Bueno, Kitty, esto la verdad que está para hablar por mí 3 horas, pero es más que nada un poco para cubrir otro tema que íbamos a hablar, pero está buenísimo, re interesante. Y el conversatorio lo hacemos, sí, ya asegurado, después te contactamos para ver cuando es Lo cómodo para podemos vos, porque hacer por Instagram también para que mucha gente pueda también hacer sus preguntas. sí, genial. sí. Yo materia dispuesta siempre, así que lo que Y quieran. una preguntita cortita, vos que estás con el tema de terpenos. ¿Vos pensás o tenés alguna evidencia de que alguna forma de preparar el aceite de cannabis preserva más los terpenos o tenés algún tipo de visión en cuanto a cómo conservarlos mejor? Bueno, los terpenos, dada su condición de volátiles, cuanto más temperatura se utilice, más se pierde. Lo que no tengo hecho es preparar, no tengo, digamos, no he hecho preparaciones en distintas condiciones de temperatura para ver cuánto se pierde. Para evaluarlo, está bien, está bien. No lo he hecho. Hay algunos trabajos que sí, que hablan de que las maceraciones y las maceraciones, los oleatos, es decir, lo que se hace con aceite, preserva mucho más, tanto los terpenos como los cannabinoides. Así que bueno, nada. Y hay otros que dicen otras cosas. Quizás
más adelante haga las pruebas esas y se los comente, pero por el momento no tengo mi propia análisis, mi propia experiencia hecha. Eso mismo es lo que nos imaginamos y bueno, vemos que lo que le dicen el macerado, viste, que es como vos decís, el oleato, muchas veces por ahí en teoría tienen baja concentración de cannabinoides, pero en la práctica clínica se ve que tiene un efecto a veces medio inesperado y bueno, siempre pensamos que es porque se preservan muchos terpenos. Y por ahí es interesante, bueno, cómo conseguir que tener algunos de los cannabinoides que se logran por decarboxilación, que también ese preparado pueda tener riqueza en terpenos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Kitty, Bueno, queda yo para... dos cositas que quiero comentar. Sí, Una es que voy a encarar ahora para la COFA, que es la Confederación Farmacéutica, vamos a desarrollar distintas formas de preparar aceites en las farmacias de la oficina farmacéutica. Y también vamos a hacer estabilidad. Quizás de ahí surjan muchas cuestiones. Pero también como parte del proyecto, nosotros estamos haciendo docking, lo que se llama docking, simulación con computadoras. Lo que hemos visto, por ejemplo, con el tema del CBD, es que el CBD no actúa sobre el receptor, sino que actúa más sobre la membrana. Y que esa forma de actuar sobre la membrana está muy influenciada por los terpenos que están presentes. Porque los terpenos son facilitadores de la membrana, es decir, tienen distintos mecanismos también de acción, se meten dentro de las membranas, forman parte, como que forman parte, y ayudan es increíble como el CBD, y quizás si pueda en algún momento, voy a ver si puedo hacer que alguien les dé una charla sobre eso del Iquimefa. Se ve en la simulación, la peliculita, como el CBD se pone plano y entra en la membrana. Y el CBD, cuando está en presencia de algunos terpenos, adopta otras formas. Y cuando está el THC, y también habla de la interacción del CBD con el THC, es impresionante lo que se puede ver por simulación de computadoras, que aparentemente es lo más real que hay, porque esos son cálculos que se hacen y a veces estás una semana a la computadora haciendo cálculos. Pero si tengo oportunidad de traerles un seminario de eso, se los voy a traer también. Es decir, hay mucho por hacer y mucho por ver y mucho por aprender. Así que bueno, nada, en el conversatorio les contaré más cosas, si puedo. dale. Eso es increíble, eso del docking y esta simulación, porque es como un poco ver el efecto séquito, verlo de alguna manera gráficamente, ¿no? Está buenísimo. Sí, Bueno. impresionante, impresionante. Bueno, Bueno, qué gente, bueno. Bueno, se abre una puerta muy grande, así que sí, gracias, Kiki, re interesante, ¿eh? Y bueno, seguimos un placer. con el conversatorio, seguro. Dale, Sí, dale. gracias. Fue interesante. Bueno, seguimos un poquito más. Hoy entonces era la idea cerrar con un poco de dolor, que es la consulta más frecuente, ¿sí? Entonces queríamos un poquito explorar, completar un poquito más a fondo este tema. Y ahí Fabiana Manasco, la doctora Fabiana Manasco, nos va a mostrar eso. Ahí ya se ve bien, Fabi, perfecto. ¿Se ve bien? Sí, perfecto, ¿eh? Buenísimo. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de lo que es el dolor, lo que es el dolor crónico, los mecanismos del dolor y por qué los cannabinoides pueden tener acción sobre el dolor, que es la principal función, digamos, del sistema endocannabinoide, sería regular la sensación de dolor, además de mantener un equilibrio en el cuerpo, ¿no?
Bueno, a mí ya me conocen, médica clínica, y soy del equipo de Educanar. Y acá arrancamos, voy a sacar esta barra que me molesta. Ahí está. Bueno, hay varias definiciones de la IAS, que es la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. La última definición es del año 2020 y dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada o es similar a la asociada con un daño tisular, real o potencial. Bueno, que ya sabemos que es sensorial, todos lo sabemos, porque sentimos dolor alguna vez, emocional porque tiene un componente emocional que no es agradable y que está asociada a un daño tisular que puede estar o no estar, o que puede llegar a pasar. Entonces igual yo puedo sentir el dolor. Este dolor es una experiencia muy personal, muy única, es de cada persona, cada uno experimenta el dolor de una manera diferente, porque está influenciado por grados de factores biológicos, psicológicos y sociales. Cuando hablamos de dolor y nocicepción, no hablamos de lo mismo. El dolor no puede estar inferido solamente por la actividad de las neuronas sensoriales, y eso lo vamos a ver porque puede haber dolor aunque no estén activadas las neuronas que sensan el dolor. Las personas van aprendiendo este concepto de dolor a través de las experiencias de vida, y si una persona dice que algo le duele o manifiesta entonces una experiencia de dolor, debe ser respetada, porque cada persona tiene un umbral de dolor diferente y tiene una sensación, un aspecto psicológico y social diferente, una cultura distinta. Y aunque el dolor pueda cumplir una función adaptativa, en general es el dolor agudo, generalmente el dolor crónico va a tener efectos adversos en la función y en el bienestar social y psicológico. Y hay que tener también muy en cuenta que una de las maneras para expresar el dolor es la descripción verbal, pero si hay una incapacidad para comunicarse, esto no niega que la posibilidad de que un humano o un animal tengan dolor, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de detectar el dolor a través de otras, por ejemplo, los niños con caritas, y bueno, de otras formas en los pacientes que no lo pueden comunicar. Tengo una barra acá que quiero sacar. Hay videos. ¿A qué le decimos dolor crónico? Esto lo saqué del libro nuevo que sacaron ahora, Cannabis Medicinal, la guía completa del doctor Morante y la doctora Celeste Romero. Dicen que es un estado de sensibilidad del sistema nervioso central o periférico que se prolonga por lo menos 3 meses. ¿Es sensibilidad? Sí, porque necesitamos el cerebro, necesitamos unas vías nerviosas que trasladen el dolor y que algo que lo interprete. Y el dolor crónico es aquel que ya no tiene una función como para avisarnos que hay un peligro. O sea, es un dolor que excede los 3 meses. Esto es una condición muy prevalente, muy actual, prevalente, muy frecuente y es muy costosa. Esto genera una carga en los sistemas de salud porque hay múltiples consultas por lo mismo, con una gran cantidad de estudios que se le piden a los pacientes que muchas veces no resuelven el problema. Sabemos que hay un 20% de la población mundial que tiene dolor y que se da más en las mujeres y en los adultos mayores. Una es por la edad y en las mujeres por los ciclos menstruales, por ejemplo, y por mayor sensibilidad de su sistema nervioso. Las causas son infinitas, generalmente enfermedades crónicas que cursan con dolor. Las más comunes son la artrosis, la artritis, el cáncer, migrañas, las enfermedades autoinmunes e inflamatorias, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la esclerosis múltiple con los espasmos dolorosos que tiene, la fibromialgia, que es la enfermedad típica del dolor, las hernias de disco a cualquier nivel de la columna, cervical, lumbar, las más comunes, las neuropatías como la neuropatía diabética, la neuralgia del trigémino, en el Parkinson hay dolor, hay quimioterapias que producen dolores neuropáticos también, síndrome de pie-mano, las lesiones en la piel, dolores viscerales, la gota, la esclerosis tuberosa, el síndrome miofacial, y podemos seguir largo rato hablando de las causas.
Y el dolor es más que un síntoma. El dolor crónico en este caso puede llegar a ser una enfermedad con su propio curso clínico y por lo tanto la definición debería reflejar esta perspectiva. Porque acá en el dolor vamos a tener todos estos componentes fisiológicos, sociales, emocionales, conductuales y cognitivos. Sabemos que es una experiencia de sufrimiento subjetiva y compleja que va a afectar al individuo en muchas áreas de su vida y eso va a alterar su calidad de vida. Y no solamente cuando hay dolor hay solo dolor. Se va a acompañar la mayoría de las veces de cansancio, alteraciones del sueño, del apetito, del peso, la libido, de sus relaciones. No puse el humor, que obviamente el ánimo y el humor están alterados, la disminución de la actividad laboral, porque afecta a la actividad laboral, con ausentismo laboral, pérdida de licencias, pérdida muchas veces del trabajo. Esto puede llevar a la depresión, a la ansiedad, a limitaciones en su vida diaria y a un retraimiento desde el punto de vista social y laboral. También en el 2007 se creó el término dolor nociplástico, que es para intentar cubrir el vacío de aquellos casos donde no hay una lesión objetiva, donde no tenemos una radiografía, un análisis, nada que nos diga que hay dolor. Pero sí podemos identificar alteraciones funcionales del sistema nervioso nociceptivo, como el caso de la fibromialgia del colon irritable, en el cual, si se acuerdan, Ethan Russo había dicho que en estos casos podría haber una deficiencia del sistema endocannabinoide, una deficiencia clínica del sistema endocannabinoide, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar. El dolor agudo, como dijimos, es una señal, una alerta que nos dice que está para lograr la curación, una mejoría y restaurar una función. En cambio, el dolor crónico pierde esa función y solamente genera un daño en el sistema emocional, psicosocial y económico, que son los de mayor relevancia. ¿Cómo clasificamos los dolores? Para los que no están acostumbrados a tratar dolor, tenemos unas fibras nerviosas que van a censar distintos tipos de dolor. Tenemos el dolor nociceptivo somático, que viene de lesiones que puede haber en la piel, en el tejido muscular, en el hueso y en las articulaciones, cuando hay un daño o una inflamación. Ahí vienen las neuronas y sensan que en esas estructuras hay dolor. El nociceptivo visceral es cuando se estimulan las neuronas que sensan el dolor a nivel de las vísceras. Se caracteriza por ser vago, difuso y referido a distancia. Como el dolor abdominal, que uno no sabe bien de dónde viene el dolor. O el corazón, ¿no? El dolor neuropático es el daño de estructuras nerviosas, tanto periféricas como centrales, y también está involucrado en situaciones de dolor musculoesquelético crónico, que ahí también puede haber un dolor musculoesquelético y se pueden lesionar también las fibras nerviosas de ese músculo y producir un dolor neuropático, que la característica de los dolores neuropáticos es que son quemantes, que uno los refiere como que pica, como que arde, como que quema, tiene algunas características diferentes al resto de los dolores. Y el dolor mixto es cuando la lesión afecta a distintas áreas, entonces se sobreponen tanto el somático, el visceral, el neuropático, que generalmente esto, por ejemplo, lo encontramos en cáncer. ¿Cuál es la fisiología del dolor? Es muy compleja. Acá tenemos una transmisión del dolor a través de estos nociceptores, como dije recién. Después hay una modulación de la señal del dolor a nivel del sistema nervioso central, que puede aumentar o inhibir ese estímulo, y luego se hace la percepción consciente del dolor a nivel del cerebro. Posteriormente hay una expresión conductual del dolor. Por ejemplo, me quemo, retiro la mano porque siento dolor, ¿no? Entonces, los nociceptores, cuando tenemos acá el estímulo doloroso, por ejemplo en la piel, en el músculo, en el hueso, se activa por cambios bioquímicos provocados por esa lesión en el tejido. Eso va a producir una cantidad de mediadores químicos que van a generar mayor excitación de estas vías nerviosas que transmiten el dolor.
Se produce también vasodilatación y edema, eso favorece más todavía que se estimulen más los nervios y duela más, y va a generar un círculo vicioso. Entonces van a generar mayor excitación de esos nociceptores periféricos. Entonces tenemos el estímulo doloroso y acá las vías nerviosas que lo llevan hasta la médula. Las fibras nerviosas estas sensitivas o nociceptores que transmiten la información a la médula pueden ser fibras alfa a beta, que son las encargadas del tacto y la propiocepción. O sea, nos hablan del tacto y nos hablan de, por ejemplo, los pies, donde estamos parados y cómo está el cuerpo en relación con el ambiente. Y después están las fibras A delta, que son gruesas, mielinizadas y de transmisión rápida, que van a transmitir el dolor agudo. Y hay otras fibras que son las fibras C, que son más delgaditas, que no tienen mielina, son de transmisión lenta, y estas transmiten el dolor quemante o neuropático. Después, esto ocurre en estas fibras que llegan a la médula espinal, y de la médula espinal la vía sensitiva va a llegar al tálamo, donde se procesa la respuesta emocional que va a acompañar al dolor, al sistema límbico, que también lo asocia a las manifestaciones anímicas, y a la corteza parietal, donde concentra la mayor parte de estas vías nerviosas que llevan la información del dolor. Una vez que nosotros tenemos el estímulo, se llega al asta dorsal de la médula, llega al tálamo, y del tálamo llega a la corteza, se trata de modular esa sensación. Entonces va a haber vías inhibitorias descendentes y va a haber lugares donde se modula el dolor. En especial, la sustancia gris periacueductal, el locus ceruleus, la protuberancia y el rafe magno. Estos son capaces de modular la transmisión del dolor hacia los centros superiores, que serían la corteza. Por ejemplo, dicen que en la protuberancia podemos ver que hay noradrenalina, por eso algunos antidepresivos para el manejo del dolor neuropático inhiben la recaptación de noradrenalina, a diferencia de los antiguos que solo recaptan la serotonina. También los núcleos de dopamina del mesencéfalo son parte del sistema inhibitorio descendente del dolor. O sea, una vez que yo senso que hay dolor, el cerebro trata de bajar la intensidad de ese dolor. ¿Cómo entra acá el cannabis? El cannabis lo vamos a encontrar en receptores que acompañan toda la vía de información que lleva la información dolorosa al cerebro, a través del ganglio de la raíz dorsal, en las vías ascendentes, tálamo, sistema límbico y corteza. Y también lo vamos a encontrar en las vías descendentes. Entonces, acá, por ejemplo, este es un esquema donde vamos a ver la lesión, y por ejemplo el cannabis en forma cruda, ya habíamos visto tanto el THC, el CBD, el THCA y el CBDA, sobre todo, van a inhibir a la COX-2 y COX-1, la ciclooxigenasa, que va a producir la prostaglandina, que es una de las causas del dolor, ¿sí? Y también va a inhibir la liberación de la liberación de sustancias que amplifican el dolor a través de la inhibición de la liberación de sustancias por los mastocitos, como la sustancia P. Entonces, tenemos receptores relacionados al cannabis en la respuesta al dolor, donde sabemos que la principal función del sistema endocannabinoide sería una de ellas la modulación del dolor. ¿A través de dónde lo modula? A través de los receptores endocannabinoides, sobre todo CB1, esto lo encontramos en las vías del dolor central y periférico, como ya vimos, en el sistema endocannabinoide teníamos un montón de receptores CB1 en esas zonas. Y en el receptor CB2 vamos a modular la inflamación y también va a acompañar en los lugares de las vías del dolor. También el cannabis puede estimular los receptores opioides y los receptores vainilloides. Estos receptores, que se llaman TRP, que son los receptores de potencial transitorio, también son activados por la capsaicina y otros cannabinoides, como el CBD, el CBDB. También puede actuar sobre los receptores GABA. Los receptores GABA son inhibitorios y los cannabinoides potencian su inhibición.
Sabemos que los receptores opioides tienen similar localización que los receptores cannabinoides en las vías del dolor. Por ejemplo, los receptores MU, que son uno de los receptores opioides, y los CB1 están en la médula espinal, en las primeras sinapsis de las neuronas aferentes nociceptivas periféricas, o sea, en el ganglio de la raíz dorsal, y también tienen mecanismos intracelulares comunes. Y entonces están acoplados a proteínas GI inhibitorias y van a realizar una sinergia entre ellos, tanto los opioides como los cannabinoides. Hay estudios que avalan este efecto ahorrador de opioides del cannabis, y lo vemos en la práctica, que si una persona está tomando cannabis, muchas veces necesita menos dosis del opioide o a veces lo suspende. Tiene un efecto sinérgico juntamente con el THC, aumentando su acción analgésica, y en eso nos permite reducir la dosis y reducir también los efectos adversos de los opioides, que es algo bastante importante. También sabemos que los cannabinoides aumentan la síntesis o aumentan la degradación de los opioides, o inhiben la degradación de los opioides endógenos. Actúan también sobre otros receptores como los GPR55, 119, no 129, GPR18 y sobre los PPAR nucleares, que también están implicados en la transmisión del dolor. Estos receptores son receptores de cannabinoides que regulan el metabolismo óseo, el control del dolor inflamatorio, la proliferación de células tumorales, y son muy abundantes en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal, y regulan el calcio adentro de esas neuronas. Entonces, a través de la estimulación de estos receptores podemos controlar también con los cannabinoides el dolor. Entonces, estos, como les digo, acá encontramos los receptores CB1 en el gráfico de arriba, y la anandamida y el THC van a estimular tanto la amígdala, en la corteza, en la sustancia gris, en la médula rostral ventromedial, en todas las vías del dolor. Esta es una representación esquemática de las estructuras supraespinales que participan en la antinocicepción mediada por cannabinoides. Tenemos una alta expresión del receptor CB1 en rojo y una expresión moderada del receptor CB1 en gris, en el gráfico de abajo. Y este gráfico es el mecanismo, así como que es un lío, pero que es un mecanismo de señalización retrógrada de los receptores cannabinoides en el sistema nervioso central, que es cuando recibe, por ejemplo, la neurona presináptica, la neurona postsináptica. Acá tenemos la transmisión del dolor, por ejemplo, a través del glutamato. Entra el glutamato, se estimula la enzima que sintetiza la anandamida, se libera anandamida y va hacia la neurona presináptica, al receptor CB1, inhibe la entrada de calcio a esa neurona presináptica y produce la inhibición de la liberación del neurotransmisor que está transmitiendo, en este caso, el dolor. También tenemos receptores CB1 en la microglía cuando hay neuroinflamación, que también actúan en ese nivel. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay dolor? Hay que hacer un tratamiento multimodal, no es solo cannabis. El tratamiento actual es farmacológico y no farmacológico. Los antiinflamatorios inhiben la producción de las prostaglandinas a través de inhibición de la COX-1 o COX-2, pero son poco efectivos y tienen muchos efectos adversos gastrointestinales y renales. O sea que en un dolor crónico no podemos estar eternamente tomando ibuprofeno, diclofenac o ketorolac o cualquier otro antiinflamatorio. Podemos neuromodular con anticonvulsivantes, antidepresivos y opioides, pero vamos a tener otros efectos adversos como la somnolencia, la constipación o la adicción. Puede haber en algunos casos un tratamiento quirúrgico, lo tenemos que acompañar de una dieta antiinflamatoria, sin lácteos, sin procesados y harinas refinadas, tratar de modificar el estilo de vida, adaptarse a las limitaciones y a los sobreesfuerzos, evitar el estrés. Hay que ejercer una rutina del sueño porque está alterado, hay que tener un ejercicio físico adecuado, hay que utilizar la rehabilitación, la terapia ocupacional, las terapias de respiración, mindfulness, las terapias complementarias como la acupuntura y la psicoterapia, que nos van a ayudar al control completo del dolor.
Sabemos entonces que el sistema endocannabinoide, frente a algo que lo está estimulando permanentemente, llega un momento en que se agota. Es como cuando hay un hipotiroidismo, digo yo, que nos falta hormona tiroidea y la suplementamos. Entonces, en estos casos, cuando todo falla, cuando todos los medicamentos no logran hacer el control del dolor, hicimos todo lo anterior y no lo logramos, podemos comenzar a suplementar con fitocannabinoides o hacer un complemento de todo el resto con los fitocannabinoides, que además de modular el dolor, van a modular el sueño, el ánimo, el apetito y el peso. En este caso son útiles casi todos los cannabinoides que conocemos: THC, CBD, THCV, THCA, CBDA, CBG, CBC, los terpenos como el cariofileno, que se van a unir a los receptores CB2. O sea, es muy importante acá, como decía Kitty, la planta entera, el efecto séquito, porque los terpenos también van a tener un efecto sobre los receptores TRP, que yo estaba leyendo, también son estimulados por distintos terpenos, como déjame verlo acá que lo tengo anotado, el eugenol, y otros terpenos como el borneol, el timol. Entonces, muchas cosas todavía no sabemos, pero sí sabemos que muchos de los receptores que actúan sobre el tratamiento del dolor, también los terpenos que están en menor cantidad en el cannabis van a tener un efecto. ¿Y cómo controlamos el dolor con el cannabis? A través de aceites, de forma sublingual, vía oral, macerados o resinas, generalmente unos 50, depende de la edad, depende de cada persona. Podemos hacer vaporizaciones con rescates, que pueden ser, por ejemplo, 2 inhalaciones a 180 grados del quimiotipo 1, alto en THC, o quimiotipo 2, THC más CBD, con cremas localizadas en los lugares del dolor, muy útil en las personas mayores, que podemos poner cremas, por ejemplo, en la artrosis de manos, en la artrosis de rodilla, o en artritis, o en lesiones de piel, 3 veces al día. Las infusiones, aprendimos que las infusiones son útiles porque algunos terpenos, algunos cannabinoides ácidos son hidrosolubles, entonces podemos poner un cuarto de cucharadita de té de cogollo sin agua hirviendo y tomar 2 o 3 tecitos por día. Y después, bueno, localizados también tenemos los óvulos y los supositorios. Acá tenemos que el efecto analgésico, esto ya lo vimos en la clase que di yo también de la planta, que tenemos casi todos los cannabinoides son analgésicos y antiinflamatorios, y frente a otras acciones que pueden tener cada uno de ellos, ¿no? Estimulando el apetito, el ánimo y demás. Uno de los primeros estudios que hubo sobre el tratamiento del dolor fue el de Mark Ware, que en Canadá, que se llamó el estudio COMPAS, que es del año 2015. Es un ensayo clínico controlado y se llama Cannabis para el manejo del dolor, y querían ver si era seguro. Entonces decían que el cannabis es altamente usado como estrategia de automanejo del dolor de los pacientes, de los síntomas, y esto incluía el dolor no oncológico. Entonces hicieron un estudio para ver la seguridad dentro de estos individuos que utilizaban cannabis, y usaban un producto herbal estandarizado que tenía 12,5% de tetrahidrocannabinol o THC por el periodo de un año. Y después los controles eran individuos con dolor crónico que no usaban cannabis. Y lo primero que querían ver era si había efectos adversos serios y la seguridad. Y otros parámetros que querían ver eran otros síntomas: dolor, el humor y la calidad de vida. Fueron 215 individuos que con dolor crónico estaban en el grupo de cannabis, 141 ya usaban y 58 habían usado, y había 216 controles en 7 clínicas a través de Canadá. La dosis media de cannabis fue 2,5 gramos por día, era bastante alta,
pero igual no vieron diferencia en eventos adversos serios entre los grupos. Y los usuarios de cannabis medicinal tampoco tenían un alto riesgo de efectos adversos no serios. La mayoría eran leves y moderados. Entonces no había diferencias secundarias en cuanto a la seguridad. Entonces dice que el cannabis herbal, controlado con su calidad controlada, cuando está usado con pacientes con experiencia en el uso de cannabis, en un tratamiento de alrededor de un año, aparece como un perfil de seguridad razonable. ¿Sí? Bueno, acá tienen algunos estudios que pueden leer también. Por ejemplo, el efecto de los cannabinoides sobre los opioides, los cannabinoides para el tratamiento del dolor neuropático, un review que es Cannabis y Dolor del 2017, y este estudio COMPAS de Marguer. Otros libros que pueden leer son Información para Profesionales de la Salud, del informe de canadiense, que es Cannabis y Cannabinoids Research, que es otro libro, y que es un review de todas las evidencias del 2017, que es de los efectos, de Health Effects of Cannabis and Cannabinoids, el estado de evidencia y las recomendaciones. Este es el libro que les hablo del doctor Morante. Hay un manual de cannabis medicinal, también de Calapa Clinic, que está muy bueno. Y esto es una guía de uso de cannabis medicinal en el tratamiento de dolor crónico en Australia. Y bueno, los otros, este está repetido, el Handbook of Cannabis de Perry, la guía básica de cannabinoides. Y acá termino, así los dejo hacer todas las preguntas que necesiten. Algo cortito como para tener una idea del manejo del dolor en cannabis. Bueno, buenísimo, Fabi. Bueno, ¿qué dicen los participantes? ¿Alguna duda? Algo seguro tiene que haber. O contar algo que les pasó, alguna persona que conocen. Sí, puedo. Si no, podemos mostrar un caso clínico. ¿Alguien? Dale que está apurado, chico. Bueno, ¿alguien quiere hablar o no? Eso que se escucha es medio... Bueno. Bueno, puedo mostrar en 2 minutos un caso clínico mientras, para que vean en la vida real cómo encaramos esto en un ejemplo nomás, ¿no? Para que vean también como mostraba Fabi ahí, hay muchas opciones de vías de administración y dosis. Ahí Pero Marcela bueno. Toledo pidió hablar. Marcela, Sabés que se me fueron todos los controles, así que voy a salir y volver a entrar. Marcela, habla nomás, No, ni Marcela. cómo entrar ni cómo salir. Hola chicos, ¿qué tal? Saludos, gracias More, ¿cómo andan? Quería preguntar si tenían alguna guía de preferencia para los tratamientos. ¿En qué se basan? ¿Cuál es la guía elegida por ustedes para los tratamientos del dolor? Bueno, Fabi, ¿querés comentar? ¿Comento yo? ¿Una guía de tratamiento? Bueno, no, yo en realidad estoy hace mucho tiempo haciendo consultas médicas y es más que nada mi experiencia. Pero bueno, todos los días aprendemos algo. Normalmente vamos aprendiendo en los congresos, en las lecturas, en libros que vamos leyendo y vamos sumando aportes a nuestra experiencia clínica. Pero no tengo una guía de tratamiento del dolor. Yo por lo menos yo me dedico más a lo que es dolor crónico en adultos mayores y en fibromialgia. Y más o menos con la experiencia que yo tengo, habitualmente lo que hago es comenzar con dosis muy bajitas de un producto conocido, sabiendo la genética, idealmente estudiado, analizado. Puedo partir de un macerado o puedo partir de una resina diluida en aceite
tengo que tener en cuenta cómo es la actividad de esa persona, si trabaja, cómo duerme, qué come, qué hace, cómo vive, bueno, sus horarios, sus medicaciones, interacciones con otros medicamentos. Entonces, como es un tratamiento muy personalizado, es muy difícil que haya una guía. Pero habitualmente lo que hacemos es siempre, en todos los tratamientos, ya sea dolor o en salud mental es un poco diferente, pero en dolor arrancamos con dosis muy bajitas, primero presentando la sustancia al cuerpo, si no tuvo ninguna experiencia con cannabis, si tuvo experiencia con cannabis o probó otro tipo de cannabis, bueno, podemos ser un poquito más valientes, pero si no tuvo experiencia, empezar con una gota a la noche, acostado, un par de días, ver cómo le sienta, después agregar otra a la mañana, después ir aumentando cada 3, 4 o cada una semana, según el paciente, una gota en cada vez. Lo podemos dar 2 veces por día, 3 veces por día, algunos he leído que lo dan hasta 6 veces por día, depende si es metabolizador lento o rápido, y de ahí vamos titulando la dosis. Siempre decimos hay que comenzar bajito, subir lentamente y mantenerse bajo. Porque uno va a leer en los estudios clínicos, por ejemplo, esta cantidad de cannabinoides, THC, 1 gramo, 2 gramos, es una barbaridad. He leído estudios de fibromialgia que usan en Israel 1 gramo por día, vaporizado. Es un montón para todos los días, o sea, pero lo ideal es utilizar los quimiotipos ratio 1:1, o sea, los quimiotipos tipo 2, que son más balanceados y equilibrados, y partir de ahí y después fijarse si uno necesita más THC o necesita más CBD, según tenga ansiedad, según tenga más dolor, según esté cansado o no esté cansado, si la psicoactividad lo molesta o no. Bueno, hay muchas cosas a considerar en el tema del dolor, ¿no? En general, el dolor neuropático, después voy a hablar Mariana, si está, creo que ya se fue. Bueno, ella trata mucho dolores de neuralgia del trigémino, tiene muy buen resultado con las variantes químicas 1:1, las quimiotipo 2, ¿no? Que tienen ratio THC-CBD. Normalmente empezamos con macerado de planta entera, podemos hacer si te tiene miedo a la psicoactividad o hay algún prejuicio de la persona, podemos empezar con los ácidos y después ir incorporando los descarboxilados después. Guías hay un montón, pero depende cuál es la que vos querés seguir. Hay mucha lectura y hay experiencia. Cualquier cosa, ustedes tienen nuestros mails para poder consultarnos cuando quieran. Y también podemos combinar todas estas vías, ¿no? Podemos empezar con un aceite, después si tiene acceso a un vaporizador y si tiene acceso a plantas para las crisis de dolor, se pueden utilizar vaporizaciones, podemos usar las cremas también combinadas con los aceites para mayor utilidad. Bueno, no sé si te contesté. Sí, para mí es lógica, ¿no? La pregunta de Marcela, tal vez, no sé si ella apunta a lo que por ahí a todos nos pasó cuando por primera vez o las primeras veces tenés que indicar cannabis y bueno, más o menos entendés cómo funciona y los distintos preparados, pero bueno, a ver, a la hora de indicarlo uno tiene cierta duda. Entonces, por un lado le diría a Marcela, guías, hay algunos libros, hay algunas guías de grupos de expertos de Canadá, Estados Unidos, Israel, donde lo que nosotros vemos es que usan dosis más altas de lo que estamos acostumbrados acá, ¿no? Entonces, ellos como que hacen unas guías, pero para unos países donde tienen más acceso a distintos preparados, donde están todos aparte más estandarizados, más medidos, cuántos miligramos tienen. Entonces, ellos tienen unas guías, y si querés una referencia de ese tipo, muchas veces ellos comienzan con un preparado que tenga 5 miligramos de THC, de CBD, perdón, 5 miligramos de CBD con 1 de THC. Ese es como un ejemplo de un comienzo de acción que te sugieren en una guía internacional. Después, acá lo que pasa es que también tenés que ver qué es lo que conseguís, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, qué es lo que podés conseguir acá.
Y es bastante frecuente que acá consigas algo que no sea demasiado fuerte, ¿no? Que sea más suavecito, más tipo una microdosis. Entonces ahí te lo engancho con la clase del otro día de dosificación. Entonces tal vez una manera que uno se sienta seguro de indicar algo las primeras veces es, como decía Fabi, algo que tenga THC y CBD y que sea o un macerado o que sea una dilución 1 en 100, por ahí para un adulto mayor o un niño, y por ahí algo un poquito más concentrado, 1 en 60 para alguien más joven, digamos, ¿no? Eso como para darte un esquema muy general. Después, como dice Fabi, vos empezás a hablar con el paciente y bueno, aparte del dolor, tiene insomnio, tiene ansiedad, entonces ahí empezás a pensar, bueno, de día le puedo dar algo que por ahí tenga THC ácido y CBD, y después a la noche le puedo dar algo que tenga THC de una índica o un CBN. Entonces, hay como varios escalones de complejidad. Si lo querés mantener simple, THC, CBD, macerado, puede ser una buena opción segura para comenzar, ¿sí? Así como resumido y claro. Después tenés que empezar a ver otras cosas, ya si querés empezar a cubrir más frentes y bueno, también a ver qué es lo que tenés disponible, ¿eh? Sí, también tenemos, viste, la escalera de la OMS que empieza primero con AINE, después con opioides débiles, opioides fuertes, intervenciones, bueno, todo eso. El cannabis puede asociarse a cualquiera de esos escalones porque es una terapia complementaria. Muchas veces podés dejar alguna medicación. Lo principal que yo le pido a mis pacientes es que dejen los antiinflamatorios, porque son los más lesivos, no tanto el tramadol o los opioides débiles, pero sí los antiinflamatorios porque a largo plazo producen lesiones y son dañinos, digamos, para la salud. Los antiinflamatorios están hechos para dolores agudos, no para dolor crónico, ¿no? Sí, Buenísimo. Gracias, muchas gracias por la respuesta. No, Gracias. nada. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Anímense, aunque sea una pavada, aunque les parezca una pavada. Díganlo, vamos. ¿Qué tal, Bueno, Sandra? yo lo probé con mi mamá, fue mi conejito de India. Pobre. No, Siempre hay un pero mi conejito de mamá, India. sí, lo que pasa es que mi mamá sufre muchos dolores de columna, tiene pinzamiento lumbosacro y ya tiene 84 años, entonces operarla para enderezar todo eso es imposible, Claro, ya nos sí, han sí, sí. dicho. Y bueno, ya eso le genera patologías de artrosis que se suman a todo eso. Y ella siempre tiene dolores en la columna. Aparte también tiene desgastada su articulación de la cadera. Entonces, todo eso se suma ahora a esta edad. Entonces, empecé a darle algo que alguien siempre, mirá, yo te puedo conseguir, te traigo cuando voy al Uruguay, te busco, y me trajo un frasquito. Ahora, etiqueta cero, Exacto, claro. así Mandalo a empecé. analizar, mandalo a Etiqueta analizar. cero. Bueno, yo se lo di igual, porque la verdad estaba tan dolorida y mi mamá hace uso excesivo de los calmantes, que, a ver, le dan ibuprofeno junto con paracetamol o ketorolac, según como esté del dolor, se lo van variando, pero hace años que yo la conozco con esa toma de tiempo, ¿no? Entonces le dije, bueno, mira, toma esto, pero no tomes los otros. Y empecé con una, hasta que se acostumbró un poco, con una a la mañana, una gotita a la mañana y otra gotita a la noche, del aceite que le había dado. Y anduvo un tiempo mejor, caminó más derecha, estaba sin dolor. Yo digo, bueno, vamos bien. Entonces, lo que me vendieron no estaba mal. O ella psicológicamente le estaba dando lo que a ella le gustaba. O sea, todavía me quedé en duda. Pero bueno, lamentablemente yo tengo una hermana que es un poquito tirar abajo todas las cosas que uno pueda hacer nuevas. Y mi mamá entró en desconfianza, no, pero bueno, no sé,
¿y cómo hacemos? Y otra vez estas gotas, y le entró a tomar idea, le dije, bueno, dejá, Bueno, de a lo poquito anda ideal ahí, dejando, y claro, lo volvimos ideal con el ahí es que vos, paracetamol. claro, lo ideal es que ahí vos hagas la consulta médica para que tu hermana te tenga confianza, Claro. pueda estar en una consulta médica donde todos los temores uno se los pueda sacar, y a los 84 años todos vamos a tener un problema de columna y de artrosis y de cadera, porque ya sea por sobreuso o por inmovilidad, todos lo vamos a tener. Así que con el aumento de la expectativa de años de vida, esto Sí. es la consulta habitual. O sea, va a pasar y pasa. Yo tengo pacientes de 80, 87, 88, 90, Sí. que todos consultan por lo mismo. Y como son enfermedades degenerativas de las articulaciones, no hay mucho remedio aún, por lo menos descubierto, para ese tipo de dolores. Y pensá que constantemente es un hueso donde debería haber un cartílago, es un hueso donde está chocando uno con el otro. Entonces eso genera mucho dolor. Y sobre todo los huesos de la cadera o de las rodillas que soportan el peso de la persona, ¿no? No tanto en la parte superior, que generalmente hay más contracturas, otras cuestiones de movilidad o de hernia de disco cervical, pero que en artrosis funciona muy bien. Funcionan muy bien los tecitos, le podés dar un tecito Con los también. Eso estaba Claro. viendo. Pero siempre yo Sí. te recomendaría no suspender de golpe las medicaciones que recibe, sino complementar, separarla 2 horas de sus remedios y siempre iniciar con dosis bajas, y si no sabes lo que le estás dando, mandarlo a analizar. Es un Claro, poquito eso más de fue. gasto, pero por lo menos Sí. sabes lo que le estás dando, porque probablemente, bueno, el otro día Darío Andrinolo en La Plata nos contaba que, había contado en una conferencia, que ellos veían la cantidad de cannabis, como se saben en otros países, son los estudios clínicos, que son altísimas las dosis, y él veía que cuando empezó a analizar los aceites, que no tenían casi nada de cannabis, casi nada de THC, casi nada de CBD, pero a los pacientes les funcionaba. Y decía, bueno, es todo de acá, de la cabeza, que les funciona. Bueno, y después se fueron dando cuenta que las microdosis o las bajas dosis funcionan porque equilibran al cuerpo, porque van lentamente acumulándose y van uniéndose a la sinapsis, y van haciendo un efecto a lo largo del tiempo. No es una aspirina, no es un ibuprofeno, no te va a actuar de golpe, pero al mes y medio vas a empezar a ver los efectos en algunas personas. También hay que llegar a la dosis correcta, ¿no? Porque a veces tengo pacientes que se clavan en 3 gotas. Y le digo, ¿por qué no subiste más? Ay, no sé. Y no, pero uno puede seguir subiendo la dosis, porque son muy bajita la dosis de 2 o 3 gotas. Hay pacientes que necesitan 8, hay pacientes que necesitan 2, y hay pacientes que necesitan 20. Entonces en esos casos hacemos más concentrado. Pero lo ideal, siempre decimos, es cultivar o conocer al cultivador. Lo ideal es analizarlo y saber qué es lo que tiene, para poder dosificar bien y saber hacer una buena guía. La mejor guía Claro, es saber qué le estás dando. Sí, yo de esto fue hace 2 años atrás, o sea, cuando todavía esto no Pero tenía eso el auge que también tiene ahora. claro, eso también lleva al fracaso, a la desconfianza, y entonces al no saber qué es lo que tiene. Bueno, ahora acá tenés un montón de cultivadores, en San Martín vas a encontrar un montón, así que analizar los aceites y usarlos con confianza una vez que sepamos lo que tienen, ¿no? Claro, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, yo a las 8 me voy. Yo los puedo dejar con Javi con el caso clínico si quieren. Bueno, eso que decía Sandra, pero me bastante. despido. Bueno, dale, Fabi, sí, despedite, así podés seguir con tu Tengo una charla. actividad en Tandil, en un conversatorio ahora. Así Bueno. que
Si no tienen más preguntas, bueno, está Javi que las puede responder y bueno, Ahí, gracias por compartir y esta es la última clase, así que nos estamos viendo, no sé, en alguna otra charla. Bueno, sí. muchas gracias. ¿Corto la grabación, Javi, o la sigo? Sí, La no, la siguiente? grabación, cortala nomás. Muchas gracias, Fabiana. Ujú.